Vamos a ver lo que es la norma NIC 8, políticas contables, como estimaciones y errores contables. Eh, Relacionado principalmente a la norma NIC 8. La agenda que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver qué es una política contable, qué hacemos cuando estamos frente a un cambio de política, qué hacemos cuando estamos frente a un cambio de estimación y qué hacemos cuando estamos frente a un error contable. ¿Ok? Permíteme abrir un Excel para que podamos. Sí, Henry, más tarde, ahorita no hay muchos conectados. Están ya conectando recién los alumnos. Ok, ok. Ah, tiene razón. Ya, ok, vamos a ir por partes. Ya, ok, vamos a empezar. Esto de acá me están pidiendo que se inicie la norma NIC 7. Ya, vamos a iniciar la norma NIC 7. Ah, a ver, cuando tú vas a elaborar la hoja de trabajo de flujo efectivo, este es un método simple para que ustedes lo puedan ir revisando, analizando o implementando, pero se tiene que cambiar con mayor detalle, ¿ok? ¿Qué necesitas para elaborar estado de flujo efectivo? Necesitas el estado de situación financiera, necesitas el estado de resultados, ¿sí? Lo ideal es que lo tengas por naturaleza. Lo tengas por naturaleza donde puedas evaluar cuáles son los gastos que se vinculan directamente para cada partida que se tiene. ¿Está bien? Ahora, también necesitas el movimiento patrimonial y las notas. Las notas es necesario para que puedas evaluar en qué se generó el cambio y o la modificación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este estado de flujo efectivo? Lo que hacemos con este estado de flujo efectivo o este papel de trabajo es, uno, vamos a usar esta hoja de trabajo, en donde en esta hoja de trabajo vamos a poner el saldo inicial del efecto, el saldo inicial versus, bueno, el saldo actual versus el saldo inicial 2018, y vamos a analizar estas variaciones que se generaron del efectivo a lo largo del periodo, ¿sí? Hay algunas transacciones que tú vas a tener que identificar que ciertas variaciones no generan salida de efectivo, como es el caso del impuesto a la renta diferido, el caso de la depreciación, ¿sí? Entonces, estos puntos que no generan efectivo tenemos que eliminarlos. ¿Cómo es que eliminas? Vas a tener acá un saldo limpio. Con este saldo limpio que tienes, vas a poder identificar tú cuál fue
el, netamente la variación que generó salida de efectivo, ¿sí? Pero para que te llegue este saldo limpio, tienes que hacer tus asientos extracontables. En los asientos extracontables, ¿qué vas a tener que identificar? Por ejemplo, en la depreciación del activo, yo indico que el activo se está incrementando de 15 a 30. Entonces, en el periodo se generó un gasto por depreciación de 15. ¿En dónde está este gasto por depreciación? Vamos a la nota de resultados. Nos indica que en el costo de venta se incluye depreciación 9 y en los gastos administrativos se incluye depreciación 6. Entonces, esto da los 15. Entonces, vamos a ir y buscar eliminar estas transacciones que no generan salida de efectivo. Esto de acá lo vas a tener en el asientos extracontables, ¿sí? Estos asientos extracontables normalmente van a ser los asientos de eliminación. Por ejemplo, ¿cuáles? Gastos por deterioro de cuentas por cobrar, deterioro de inventario, depreciación, el impuesto diferido, diferencia de cambio no realizada, el arrendamiento financiero, inversión de medidas ABP. Todos esos efectos que no generan salida de efectivo. Si bien es cierto que contablemente yo he reconocido un gasto con una cuenta de evaluación, en este caso, no generan salida de efectivo, tengo que hacer su efecto extracontable, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando reconocí la depreciación en mi contabilidad, la depreciación de 15.000, la depreciación del ejercicio, que eran los 15.000, se reconoció como un gasto por depreciación, contra la cuenta 39, depreciación acumulada, ¿sí? Estos 15.000, los 15.000. Que para fines de presentación del estado financiero, esto es lo que está en la contabilidad, ¿sí? Entonces, pero para fines de presentación en el estado financiero, ¿qué hago? El estado financiero, yo sé que de estos 15, 9 fueron a costo de ventas y 6 fueron a administrativo. Entonces, en la presentación del estado financiero, yo sé que estos se están presentando en la presentación, esto está yendo al costo de ventas y al gasto administrativo. Gasto administrativo, esto contra el PPA, ¿no? ¿Cuánto? En el costo de venta 9.000, en el gasto administrativo 6.000 y en el otro tienes tus 15.000, ¿sí? Entonces, esto es lo que está en la presentación del estado financiero. ¿Qué tienes que hacer para fines del externo? Para fines del externo, yo voy a hacer este asiento. Voy a externar la depreciación acumulada, el gasto administrativo y el costo de ventas, ¿sí? ¿Cuánto es la depreciación acumulada que voy a externar? Es decir, esta es la presentación, pero para el flujo de efectivo tengo que hacer el extracontable, o sea, reversar. Para el flujo de efectivo, el asiento extracontable sería simplemente el asiento adverso, ¿no? Externo al costo de ventas, externo al administrativo, y le devuelvo PPA su depreciación, ¿no? En el PPA la depreciación acumulada. La depre acumulada. ¿Sí? Tal cual, nada más. Entonces, este es extracontable para el papel de trabajo, para el working paper de mi estado de flujo efectivo. Estado de flujo efectivo. Ya, muy bien. Ahora, acá vas a detallar. Pero antes que detalles, este estado financiero que has tenido abierto, cuando tú lo incluyes en la hoja de trabajo, te recomiendo que le asignes un código. Un código lo asignes. ¿Sí? Por ejemplo, el efectivo le ha asignado 01 SF, cuentas por cobrar sin deterioro, le ha asignado el 02 SF, así le ha asignado un código específico. Un código específico. ¿Sí? Al estado de resultados también un código específico. ERI. ¿Sí? ¿Con qué fin? Que en los asientos de eliminaciones, estos asientos de eliminaciones están formulados. ¿Sí? ¿En qué están formulados?
ponemos en la fórmula, voy a borrar esto de acá para que te des cuenta cómo estoy formulando. Si en caso yo registre, uso la fórmula sumar sí. Sumar sí. En el sumar sí, yo voy a buscar dentro de mis asientos contables que estoy realizando, que vamos a partir desde acá hasta acá. Esta es mi base de datos de asientos contables, digamos, ¿sí? Si yo encuentro, este es mi rango de base contable, este sumar sí solo va a sumar aquel, digamos, aquel dato que acumule el siguiente criterio, el criterio que le ha asignado este código. ¿Qué rango de suma? A este solamente el debe. En mi hoja de trabajo, lo único que voy a considerar va a ser lo del debe. Lo del debe. A ver, ¿por qué lo pasaba, no? F acá. No, F, hasta acá. Nada más. Congela y listo. De la misma forma, para acá, ¿no? Todo lo que es haber, voy a sumar sí, únicamente los valores que están en el haber, que pertenecen a este rango de acá. A este rango, y de este rango, ¿cuál va a ser el criterio? El criterio es que tengan, solo los que tengan el código que le voy a asignar al asiento, que en su rango de suma sea este rango de suma hasta acá. Listo. Sí. Entonces, lo que hace eso es simplemente ajustar el rango para que yo pueda buscar los valores que se puedan incluir acá. Es importante, porque por ejemplo, cuando yo haga el asiento extracontable, donde sé que 15.000 es el gasto por la depreciación acumulada y que una parte de gasto administrativo y gasto de ventas, yo sé que extracontable, ¿qué voy a hacer? A extracontable voy a eliminar los 15.000, ¿sí? Y voy a eliminar al gasto administrativo que le he asignado de 6.000 y al costo de venta 9.000. Es lo que le estoy asignando. Entonces, automático, yo tipeo este asiento acá, esto va a jalar en mi papel de trabajo. Se elimina la depreciación acumulada y se elimina estos valores. Con esto está cuadrando esto, ¿sí? Cualquier asiento de eliminación que tú realices, vas a realizarlo acá. Pero eso sí, tienes que respetar el código, porque si tú, este código que le estás asignando, tiene que ser el mismo código que le has asignado acá. Porque si tú le quitas el código, ya no te va a jalar la fórmula. Recuerda que es sumar sí, va a buscarte únicamente si tiene el código en el rango que le has asignado. Le ponemos el código y ese código es el que está jalando. Según el código dice el 07SF de prestación acumulada, 070F de prestación acumulada, 03 gasto administrativo y 02 gasto de ventas. Y acá está, 02 gasto de ventas. Si tú, por ejemplo, te equivocas en el código y le pones acá el otro código, digamos, otro código. Oye, y yo le puse el código 06. Sí, 06, costo de venta, supuestamente. ¿Qué va a hacer tu hoja de trabajo? Se va a ir al 06. ¿Sí? Y no guardaría lógica, ¿no? Por eso que tienes mucho cuidado en el código que le vienes asignando. Muy bien. Otro asiento que no genera salida de efectivo es el impuesto a la renta diferido. El impuesto a la renta diferido ha tenido un incremento de 8.176. Entonces, contablemente, ¿yo qué he hecho? He reconocido un gasto, un activo por impuesto diferido contra un ingreso. El activo contra el ingreso por el diferido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar porque nos genera salida de efectivo. Entonces, si deseas, lo vemos acá todo directo para que tú puedas entenderlo. Voy a externar el impuesto a la renta diferido. Para externar el impuesto diferido,
voy a extornar el ingreso por el diferido, voy a extornar el activo diferido, este código, el activo por impuesto a la renta diferido, ¿sí? Esto simplemente lo jalo y ya tengo estos valores. Asiento o valor que yo incluya, ¿sí? Acá va a reflejarse en el otro. ¿Cuánto es el importe del impuesto a la renta diferido? Al impuesto diferido que yo tengo es el activo por 8.176. 8.176 contra esto de acá. Si hago en mi hoja de trabajo, en automático está eliminando el activo diferido, ya se vuelve cero, y ya ves, aquí un error, me equivoqué, 0.8 de 0.9, ¿te das cuenta? Acá debe ser el 0. Vamos a poner 31.9, impuesto a la renta diferida. ¿Sí? Te das cuenta que puede darse estos tipos de errores, por eso es importante que hagas una revisión del código que le estás asignando. Y con esto se hace cero. ¿Sí? Hasta acá se está entendiendo, ¿sí? Estamos haciendo una limpia del saldo. Ya, muy bien. Si ya se entendió esto de acá, ahora vamos a hacer otra eliminación. ¿Qué otros asientos de eliminación? Acá tú tienes que manejar tu checklist. Deja tu checklist, qué cosa va a ir ajustando. Este es un ejemplo básico para que se entienda. Lo ideal es que se entienda la esencia del por qué, ¿no? Del por qué. Por ejemplo, ahora nos indica dentro del papel que tenemos diferencia de cambio. ¿Recordás que te dije en la clase anterior que tú tienes dos tipos de diferencia? Diferencia de cambio realizada y diferencia de cambio no realizada. La diferencia de cambio realizada es aquella diferencia que se haya generado por el cobro y el pago que se establece en la partida monetaria. Y la diferencia de cambio no realizada es principalmente por el ajuste de saldo, ¿sí? Una pregunta que me hicieron, profesor, ¿es en la norma específicamente te indica? No, o sea, esa de separación de diferencia de cambio realizada y no realizada, de mi parte yo lo tomo de la literatura de US GAAP, que es más específico sobre el tratamiento y la diferenciación de la diferencia de cambio. En mis partes únicamente te indica ajuste por diferencia de cambio. Entonces, esta diferencia de cambio nos indica que tenemos 1.400 por diferencia de cambio. Pero esa diferencia de cambio no realizada es por ajuste en cuentas por cobrar y en efectivo. Es decir, el asiento que generó fue un gasto por diferencia de cambio contra la cuenta por cobrar y contra el efectivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta diferencia de cambio no realizada? Vamos a eliminarlo, ¿sí? La diferencia de cambio no realizada, que son los 1.400, nos indica que 700 está yendo para las cuentas por cobrar y 700 para el invento, el efectivo, ¿sí? Según lo que nos indica acá. Esto en nuestra hoja de trabajo va a eliminar esta diferencia de cambio no realizada. Si hubiese generado diferencia de cambio realizada, lo mantenía y lo separaba en operación, inversión o financiamiento. Pero como todo es diferencia de cambio no realizada, estoy eliminando todo. ¿Contra qué? Contra el efectivo y contra la cuenta por cobrar sin deterioro. Ahora, recordarás que cuando hemos hablado de la diferencia de cambio del efectivo mantenido al cierre, el párrafo 28, ponemos la nota, el párrafo recuerda, el párrafo 28 del ANIC 7 requiere que se presente separado la diferencia de cambio del efectivo mantenido al cierre. Y no te olvides esto de aquí, ¿sí? Que lo vamos a utilizar. Pero bueno, yo voy realizando esa eliminación, ¿sí? Pues muy bien. Eso de ahí es donde me va a permitir extornar.
En la práctica, como lo haces por sencillo, con tu último asiento de cierre, nada más de diferencia de cambio. Recuerda que la diferencia de cambio no realizada es tu ajuste que haces del saldo, nada más. Así como se hace en la práctica. O sea, oye, ¿cuánto es el saldo total diferencia de cambio que tienes en el ejercicio? Tanto, ¿ya? ¿Cuánto es el ajuste de ese saldo diferencia de cambio acumulado en resultados que proviene del ajuste del saldo final? A tanto. Entonces es diferencia de cambio, la no realizada. Siempre está haciendo ajuste por la partida, el saldo final, es decir, la diferencia de cambio no realizada. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en el resultado del ejercicio, tú has generado en el estado de resultados un ejercicio en una utilidad de 33.000. Este utilidad, normalmente ¿esta utilidad cuál es? Genero la utilidad contra resultados acumulados, una ganancia, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a externar esa ganancia, y al externar esa ganancia, lo que haríamos sería externar el resultado positivo contra el resultado acumulado. ¿Eso con qué fin? Con el fin de poder identificar algunas distribuciones de dividendos que se pudo dar en el periodo. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta eliminación y esta eliminación también va a verse reflejada acá en nuestro papel de trabajo. ¿Sí? Ya tal cual. Y así vas a ir limpiando todos los saldos. Puedes tener varios gastos que no hayan generado diferencia de cambio. Si acaso tenías, oye, Jim, yo tengo adquisición de arrendamiento, de derecho de uso contra un pasivo, ya, externo activo contra el pasivo, porque no es una salida de efectivo. ¿Sí? Entonces, es ir eliminando y cada asiento que tú realices, acá, ponlo, identifícalo y asígnale un código. ¿Sí? Eso también está pensado por los auditores, porque los auditores conocen entre la revisión de papel de trabajo del flujo efectivo, algunos hacen su papel de trabajo para confundir o perder al auditor, ¿no? Pero esto, tú sé transparente también con el colega, ¿no? No que el auditor sea una persona que se le tenga que confundir o perder, como a veces ocurre con algunos clientes, tienen esa noción por parte del auditor. No, se hace transparente para que el autor entienda la metodología, lo pueda revisar y pueda salir rápido la información. Sí, ojo con eso, porque también me ha pasado con algunos clientes que me pasan su papel de trabajo y lo pegan en valores. O sea, eso no se hace. No es que yo quiero copiarme, eso es lo de menos. Para mí es identificarlo, saber cuál es la metodología que se ha aplicado para entender la lógica y ver si es razonable o no es razonable únicamente. Sí. Entonces, ojo con eso. Una vez que tengas el saldo limpio, este saldo limpio, ahora vas a proceder a realizar la clasificación a qué flujo corresponde. Esto lo vamos a llamar como la comprobación o la prueba de cuadro. Todas estas cifras que están acá te tienen que dar cero, ¿sí? Y para que te den cero, excepto el tema del efectivo, tiene que dar un signo, si acá es negativo, acá va a ser un signo positivo. La cuenta por cobrar, vamos a analizar la cuenta por cobrar y vamos a analizar la variación de la cuenta por cobrar con las ventas, ¿sí? Las ventas. Acá voy a abrir la lógica del cobro clientes, ponemos la lógica de la cobranza de clientes, es sencillo, ¿no? Si tú tienes un saldo inicial de cuentas por cobrar, pone de 500. Durante el periodo tienes las ventas del periodo. En las ventas del periodo, que esto es la cuenta 12, esta es la cuenta 70, eh, las ventas del periodo han sido 900 o 9.000. Y el saldo final de la cuenta por cobrar, el saldo final de la cuenta por cobrar, cerraste con 780. ¿Sí? 780. Entonces, para yo determinar el cobro del ejercicio, simplemente digo, al saldo inicial le sumo las ventas y le resto el saldo final, ¿no? Estamos, 8.720. ¿Que esto viene de dónde? De la variación de la cuenta por cobrar. ¿Cuánto fue la variación de la cuenta por cobrar? Esto menos esto. Perdón. Esto menos esto. Esto fue la variación de la cuenta por cobrar. ¿Sí?
Si lo analizamos desde un punto de vista de variación de caja, que decimos ha variado la cuenta por cobrar, se ha incrementado y eso es algo negativo para la caja. Variación de cuenta por cobrar. Y acá que ponemos ventas. Ventas, ¿cuánto ha sido? Esto. La suma de estos dos también nos da los 8.720. ¿Sí? Entonces, bajo esa lógica que tienes de la variación de la partida y el componente de resultados, llegas al mismo importe, ¿no? Es por eso que cuando tú tienes esta variación de caja, la variación de la cuenta por cobrar, ¿qué vas a decir? Esta variación de la cuenta por cobrar, ¿qué representa? Ah, esto representa esto de acá. La variación de la cuenta por cobrar, que es el saldo inicial versus el saldo final. Ah, muy bien, excelente. ¿Eso qué cosa es? Cobro de clientes. Ya, ahora, ¿contra qué iría? Ey, pero acá tengo que plantear lo siguiente. Si yo le pongo el mismo valor, no voy a cumplir con la prueba de cuadre, se va a incrementar. Entonces, ¿qué me dices con la prueba de cuadre allí? Ah, si esto es negativo, el otro tiene que ser positivo. Ya, ok, la prueba de cuadre se hace cero. ¿Se entiende, no? Entonces, como tengo ya esta variación contra qué iría? Contra la venta. Igual, pensando en la prueba de cuadre, si es 208, en la prueba de cuadre, tiene que darme el importe que es cero. Entonces, en el cero, pongo el menos 208.200. Ya. Entonces, la suma total que tengo va a ser la cobranza estimada de cliente. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ya voy analizando. Si tengo intereses por cobrar, la variación del interés por cobrar, siguiendo la misma lógica de las ventas y las cuentas por cobrar, a esta variación voy a poner cobro de cliente intereses contra qué? Ingresos financieros. ¿Cuántos ingresos financieros? Si acá es negativo, acá es positivo. Entonces, ¿qué digo? Acá voy a tener, veo mi prueba de cuadre, muy bien. Veo mi prueba de cuadre, muy bien. Entonces, la variación va a generarme un cobro de intereses de 6.720. Acá que tengo, en el inventario. En el inventario, a ver, en la lógica del inventario, acá tenemos la lógica del flujo efectivo, lógica del estado de flujo efectivo, que ha sido la lógica de la cobranza de clientes, ahora en la lógica de la cuenta por cobrar, la cuenta por pagar, lógica del pago a proveedores, del pago a proveedores, a proveedores. A ver, similar, vamos a poner esto de acá. Tú tienes en la cuenta 42 un saldo inicial de cuenta por pagar, un saldo final de cuenta por pagar, digamos, ok, yo tengo una variación, un pasivo de 800 y he generado un pasivo de 1.200 y durante el periodo la cuenta 60 de compras, durante el periodo se llegó a comprar salida de efectivo, ¿cuánto? 8.000, ya, 80.000. Muy bien. Ya, muy buena pregunta, Paul. Ese tema de IGB es muy importante lo que me has comentado. Justo iba a tratarte esto con el tema de acá del crédito. Sí, te voy a compartir literatura contable sobre eso también, que es muy importante con respecto al IGB. ¿Ya? Pero ahorita entendamos este punto. Normalmente acá yo no estoy considerando en el saldo inicial de la cuenta por fuera del IGB, porque cuando eso ahí se incluye el IGB, no incluye el IGB. No debería incluir el IGB, no debería, para llegar al saldo realmente que se está cobrando de clientes. Pero dentro de la cobranza de clientes, bien, porque acá el 70 ventas no tiene. Pero ¿qué se hace con el IGB? ¿Sí? ¿Qué se hace con el IGB al respecto? ¿Qué se hace con el IGB o la variación del IGB? Ahora, déjame completar esta idea de acá y te doy mi punto de vista. ¿Sí? Mi punto de vista. Para determinar el pago del ejercicio. Pago del ejercicio es similar, ¿no? Yo tengo el saldo inicial de la cuenta por pagar más las compras menos el saldo final. Y yo tengo lo que el pago del ejercicio a proveedores. Qué sencillo, ¿no? Pero como esto de acá, este papel de trabajo está basado en que en costas de costo de ventas, por función, no por naturaleza. Si hubiese sido por naturaleza, excelente, ¿no? Se las compras del periodo, pero no tengo. Entonces, como está por función, como está por función, como está por función, se tiene que entender
tiene que entender la ecuación de costo de ventas, ecuación de costo de ventas para hallar las compras. ¿Sí? ¿Recuerdas la ecuación de costo de ventas? En la ecuación de costo de ventas, tú tienes que el costo de ventas es igual al saldo inicial de inventario más las compras menos saldo final de inventario. ¿Sí? Inventario. Esa es la ecuación de costo de venta que tenemos, ¿no? Saldo inicial. Entonces, yo tengo acá dos componentes. Cuando yo aplico por función, yo sé cuánto es el costo de venta. Por función, se sabe. ¿Ok? Se sabe cuando sé por función. Estado financiero por función, sí sé cuánto es el costo de venta. Y como está por función, yo también conozco este dato. Inventarios, también conozco este dato. Ok, se conoce el dato, se sabe el dato del estado de situación financiera. Acá también, ok, se sabe el dato del estado de situación financiera. Por lo tanto, para que tú hayas ese componente de compras va a ser igual a quién, simplemente por tema de ecuación. La compra va a ser igual al costo de ventas, vamos a pasar todo para lo mismo. Menos saldo inicial, menos saldo inicial de inventario, más saldo final de inventario. ¿Sí? Inventario. Ese es el. Bueno, este dato, y tú lo tienes, sí lo tengo, sí lo tengo, sí lo tengo. Inventario. Sí tengo estos saldos acá, estos datos acá sí los tengo. Sí tengo estos datos sí se pueden obtener. Por lo tanto, cuando yo quiero hallar esto de acá, estos datos sí se obtienen, sí se obtienen, sí se obtiene del papel de trabajo del estado de flujo efectivo. Entonces, para que yo obtenga los pagos del periodo que voy a tener, voy a necesitar costo de venta, saldo inicial de inventario versus saldo final de inventario, y adicional, ¿qué más? Voy a necesitar la variación de quién, de la cuenta por cobrar, cuenta por pagar al inicio y al final. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a necesitar. Por lo tanto, cuando yo hay la variación del pago a proveedores, ¿tengo el saldo del inventario? Sí, el saldo del inventario sí lo tengo. La variación del saldo del inventario, ya, esto va para acá. Aplico el estado de flujo efectivo, si esto es negativo, esto va a ser positivo. ¿Qué más? ¿Cómo calculo proveedores? Voy a cuentas por pagar comerciales. ¿Tengo este dato? Sí. ¿Este dato dónde está? Ah, este dato es lo que tengo de acá. Saldo inicial y saldo final, que es la variación de la cuenta por pagar. Si este es positivo, esto es negativo. ¿Y qué más? ¿Qué otro insumo me falta? El costo de ventas. Muy bien, el costo de ventas, una vez que se ha limpiado, me voy a costo de ventas y con costo de ventas, si esto es negativo, esto es positivo. Esta variación general me genera el pago a proveedores. ¿Sí? Sencillo, nada más. Es explicando la lógica. Ahora, con respecto al IGB. En caso del IGB, este IGB es débito fiscal. Débito fiscal. Y acá, este IGB es crédito fiscal. Crédito fiscal. Ok. Ahora,
El punto que la norma NIC 1 no establece cómo es, NIC 7, disculpa, no establece cómo es que vas a presentar el crédito o el débito fiscal. Porque a nivel de crédito de débito fiscal que dices, esto por el 18%, esto por el 18%, la variación final que tengo es lo que he cobrado, menos esto, tengo una variación de 50, acá igual tengo un crédito fiscal, acá también tengo un débito fiscal, y la variación que tengo es este crédito fiscal, que al final el efecto entre ambos es 21, ¿sí? Este efecto neto, la norma no te indica cómo presentarlo, pero hay literatura contable al respecto, ¿sí? Si consideras que el efecto es material, sepáralo para fines de presentación del estado de flujo efectivo. Normalmente, en la práctica, si se evalúa, si se evalúa, evalúa por efecto neto de crédito y débito fiscal, el impacto no es relevante. En ese sentido, en ese sentido, algunas compañías, algunas entidades, buscando la razonabilidad de los estados financieros, no hacen la separación del IGB, porque al final el efecto neto no es relevante, ¿sí? Déjame buscar literatura contable para compartirte un ratito, ¿sí? Por acá lo leí. Acá está, ya lo encontré. A ver, ¿pueden ver? Sí, a ver. ¿Qué es lo que dice esta literatura contable con respecto al impuesto recaudado por cuentas de terceros, que es el IVA? Dice, párrafo 2.3, 240, 110. Este es del Insider KPMG. La NIC 7 no dice nada sobre la clasificación de los flujos de efectivo provenientes de impuestos que recaudan por cuentas de terceros cuando se utilice el método directo para presentar los flujos de efectivo de las actividades operativas. Los ejemplos incluyen el impuesto al valor agregado, el IVA o el IGB, como lo conocemos, el impuesto sobre los bienes. En nuestra opinión, los impuestos recaudados por cuentas de terceros cuando se utiliza el método directo pueden ser incluidos como partidas separadas para mostrar el impacto del flujo de efectivo o incluidos en los recibos y en los pagos a proveedores, ¿sí? O incluidos. ¿Por qué indican este punto?
porque también ellos, de acuerdo a su punto de vista, indican que normalmente estos impuestos indirectos que incluyen entre los cobros y pagos de los proveedores, el efecto neto no es relevante para presentarlo de manera separada, ¿sí? A menos que únicamente consideres que sea relevante la presentación. Por ejemplo, en un cliente, me topé que este cliente estaba realizando la construcción de una central hidroeléctrica justo por el BRAE y generaba bastante crédito fiscal por compra. Actividades de inversión, el crédito fiscal, que solicitaban ellos el recupero o el reembolso del IGB. En ese caso, sí se consideró relevante presentar por separado el pago del IVA y la recepción del cobro del IVA, del IGB, porque no tenía ingresos para que pueda cubrir el débito con el crédito. No había. En ese caso, sí era relevante la información significativa porque dentro de sus flujos que proyectaba, también proyectaba recibir el crédito que no lo podía utilizar como crédito, lo que pagaban, solicitaban la devolución, ¿sí? Entonces, en ese caso sí se aplicaría la presentación separada. Pero si es una empresa operativa u otro, que podrías plantearte que pueda ser incluido dentro de los cobros y pagos realizados a los proveedores, ¿sí? A ver, y en el caso de empresas de servicios profesionales, a pesar que es material, podría utilizar, claro, o sea, como te digo, mi estimada Rosana, la norma DIC-7 no indica nada con respecto a la presentación de los flujos o la recaudación de impuestos de tercero, que es el IVA. Puedes optar cualquiera de estas dos posiciones, pero la posición que estás considerando en cualquiera de estas, tienes que documentarlo en tu manual de políticas contables. ¿Sí? Nada más. Gracias, profe. Después de ellos puedes saber la respuesta. No te preocupes, Paula. Acá en Prago nos dedicamos. Es que lo bueno cuando estás con alguien que enseña que le gusta investigar, leer. O así, me gusta este tipo de preguntas que siempre también me las hice yo y no encontraba la respuesta. Tuve que investigar, leer para que pueda. Bueno, yo no leo libros locales. Leo literatura de afuera donde se amplía más de estos temas o se discuten, ¿no? Pero qué bueno con que hayas satisfacido tu duda, mi estimado Paula. Si en Prago nos basamos en ese tipo de práctica. Muy bien, sigamos. ¿En qué me he desconcentrado? Acá estábamos, ¿no? Ah, ok. Ya, muy bien. Entonces acá generábamos el pago, proveedores. En el caso del impuesto, bueno, maquinaria, esta siguiente partida, maquinaria. Normalmente la maquinaria, para este caso, vamos a considerar que lo que has comprado, la variación que has generado es lo que se ha comprado o lo que se ha generado por la compra de contado. Algunos hacen la consideración de esto con el movimiento del activo fijo en adquisiciones, o sea, pero eso se basa en el mundo o en el escenario que si con todo lo que estoy adquiriendo lo estoy pagando. ¿Sí? No necesariamente es así. Eh, en este punto, ¿qué tendrías que evaluar? O sea, extornar las compras al crédito. ¿Sí? Para nuestro caso, vamos a considerar que toda la variación que se ha generado por una compra de maquinaria. Entonces, esto generaríamos en actividad de inversión. ¿Sí? Si es negativo, esto es positivo y así se vuelve el saldo cuadre cero. Vamos a la parte del pasivo y hemos eliminado la cuenta por pagar, el impuesto corriente, el impuesto de pago de impuesto, estamos eliminando, ya se vuelve positivo, negativo, acá también el interés por pagar, vamos pago de intereses, negativo, positivo, negativo, el préstamo por pagar, obligación financiera, vamos a la obligación financiera, préstamo, acá está, positivo, negativo. El capital social, ¿qué pasa con el capital? Este capital social tenemos que revisar en el estado financiero. Según el cambios en el patrimonio, nos entrega que en el patrimonio tienes los siguientes movimientos. Al inicio y al final. Se ha generado una emisión de acciones suscritas y pagadas.
Y asimismo, durante el periodo de 117 pagaste hasta 142. ¿Recuerdas que hemos eliminado esto de acá? Pero se han distribuido dividendos y han sido declarados y pagados. Ah, muy bien. Entonces, bajo esta lógica de acá que digo, este incremento de capital fue por una emisión de acciones. Y si es emisión de acciones, es actividad de financiamiento y ponemos acá aporte de capital. ¿Sí? Si es positivo, es negativo. Este resultado acumulado, hemos revisado el patrimonio y en el patrimonio hemos concluido que esto era distribución de dividendos. Ponemos acá, si este saldo es negativo, este saldo es positivo. Sí, muy bien. En la parte de resultados, ya tenemos estos puntos, los gastos administrativos. Bueno, estos gastos administrativos son pagos que se pudo haber realizado a proveedores. Ponemos pago a proveedores del periodo, el gasto administrativo. Muy bien. En el caso del gasto de ventas ya a costo de ventas. Oye, un momento, costo de ventas es esto. Esto era la ventas, el costo de ventas a proveedores. Ah, este es un gasto de ventas. Este cobro de intereses. ¿Qué es aquí, Chocal? Ah, me he equivocado. Está muy bien. Este cobro de ingreso financiero, que es esto de acá. Ok. Gasto de ventas, pues el personal, pagos a personal que se haya generado, ya muy bien. Y, y gasta por diferencia de cambio, pago de interés. Variación del pasivo y el gasto. Estoy revisando mi cuadro está 0, 0, 0, acá me falta. El impuesto corriente, bueno, el impuesto corriente contra el pago de impuesto a la renta. Compensa esto con el pasivo. Y tal cual. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tengo, reviso mi cuadro cero y en mi cuadro cero lo único que no pude haber eliminado debe ser el efectivo. Sí, el efectivo. En las variaciones que yo voy a tener la variación de quién? Uno, de la actividad de operación, la actividad de inversión y la actividad de financiamiento. ¿Sí? Estas actividades las voy a tener ahí preparadas y elaboradas. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué cosa vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? A ver, bajo el método directo, lo que tú tienes como cobranza de clientes que has obtenido acá, esta operación de cobranza de clientes, esta cobranza que es negativo, negativo, negativo. Oye, la lógica, si yo cobro clientes no va a ser negativo. ¿Qué hago? Ah, voy a generar, para fines de presentación, lo sigo. Cobranza de clientes y signo opuesto. Me voy a cobranza de clientes, en cobranza de clientes, lo que tengo acá al final, con signo opuesto, ahora se vuelve positivo. Cobranza de interés, el signo negativo, ahora se vuelve positivo. Pago a proveedores, claro que todo pago es negativo, ¿no? Y, sí. Entonces, acá, ¿con qué está? Está con signo positivo. Pago de impuesto a la renta, ¿cuánto es? Ah, pago de impuesto a la renta, acá lo tengo. Y listo. Pago de intereses. Cuando tengo pago de intereses es esto. Y pago a proveedores, tengo pago a proveedores, es esto. Y que tengo mi actividad de operación, el flujo neto, los 108.321. 108.321. Ahora, ¿qué más? Inversión y financiamiento. En inversión, compra el activo fijo, negativo, negativo, compra activo fijo, ¿dónde está? Acá no, negativo debe ser los 74.200, y esto. Préstamos recibidos, préstamos recibidos. Si acá está negativo, acá es algo positivo, ingreso acá. Aporte de capital, si acá está en negativo, acá está en positivo. Y pago de dividendos, y listo. Muy bien, Jim. ¿Qué tenemos? Tenemos esta variación en la actividad de operación, inversión y financiamiento. Ya está, tal cual. Tengo esta variación del efectivo y tengo este saldo inicial. ¿Cuánto es tu saldo inicial? Ah, mi saldo inicial
Mi saldo inicial ha sido 58.500. Entonces tu saldo final debe ser 122.000. ¿Cuál es tu saldo final? Mi saldo final es 121.000. Existe una diferencia. ¿De cuánto? De 700. ¿Qué es estos 700? ¿Recordás la diferencia de cambio que habíamos eliminado del efectivo mantenido? ¿Sí? Esa diferencia de cambio del efectivo mantenido que estaba acá es la que se va a presentar separada. Se presenta separado y ya tienes el cuadre total. ¿Sí? Diferencia de cambio, no te olvides. Párrafo del efectivo mantenido al cierre. Párrafo 28 de la NIC cierre. Listo. ¿Sí? Subvenciones, ¿qué serían? Operación o financiamiento. Depende, mi estimado Gustavo, ¿qué tipo de subvenciones estás hablando? Recuerda que las subvenciones de gobierno pueden ser, uno, condonación de pasivos, ¿sí? Te condonan el impuesto a la renta, en este caso estás bajando una actividad de operación que no genera salida de efectivo, tendrías que estornarlo, no hay flujo de efectivo. Puede ser una subvención por el retorno de gastos que hayas generado. Por ejemplo, lo que hubo en el caso de COVID, donde te devolvieron parte de la planilla. Entiendo que esa planilla tú lo has presentado como actividad de operación, los pagos se han realizado. Entonces, bajo la misma lógica de la subvención que yo voy recibiendo por la devolución de mi gasto de planilla. Primero, no es actividad de inversión, no es actividad de financiamiento. Por ende, ¿qué sería? Operación, flujo residual. Ahora, si yo tengo un proyecto donde estoy construyendo un activo fijo y el Estado me está subvencionando parte del activo fijo, ¿sí? Pero va a depender bastante de la característica del contrato, del acuerdo que hayas presentado con el Estado. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, en el caso de las eléctricas, ¿qué ocurre qué ocurre con la presentación de las subvenciones en efectivo que reciben? Yo te voy a financiar parte de la construcción del activo, te voy a entregar 1.000.000 de soles y ese 1.000.000 de soles, si en caso tú no lo utilices, me tienes que devolver. Ese es el ingreso inicial y de actividad de financiamiento. Pero cada pago que va realizando, cada pago que realizo yo a mi proveedor, o sea, la subvención que recibe del Estado es financiamiento. Pero cada pago que yo realice al proveedor usando la plata del Estado, porque el Estado te inyecta aquí el efectivo y tú estás encargado en pagarlo en función de la construcción, sería inversión. ¿Sí? Ojo con eso. A ver, ahora por el tema del fenómeno del niño para ejecutar proyectos de protección. Sí, es similar, mi estimado Gustavo. ¿Sí? Similar. ¿Ok? Roxana me dice, y en una consulta, en el caso de los ajustes de resultados acumulados contra la cuenta de activos por corrección de errores, ¿dónde debería mostrarse? Mira, mi estimada Roxana, si haces esta por corrección de errores, vas a tener que hacer el externo acá, a nivel de cuenta de balance. Y corregí el valor del activo fijo. Ya, entonces, ¿contra qué? Cargué al activo fijo contra resultados acumulados por un error. Ya, muy bien. Entonces, ¿hubo salida de efectivo en esa corrección de error? No, no hubo salida de efectivo. No es que estoy pagando más ni menos. Entonces, ¿qué haces? Extorno ese ajuste que ha realizado nuestra contable. O sea, lo eliminas acá. Y una vez que eliminas acá, va a estar en tu saldo limpio. El punto acá, mi estimada Roxana, es obtener este saldo limpio. Para que cuando obtengas este saldo limpio, recién apliques el cuadre cero. ¿Sí? Ahora, lo mismo vas a obtener tú por las actividades bajo el método indirecto. Bajo el método indirecto, vas a partir del resultado neto, le vas a adicionar los gastos que no generaron salida de efectivo, como en nuestro caso fue cuáles, el extorno de la diferencia de ingreso diferido, el extorno del gasto por depreciación y el extorno de la pérdida por diferencia de cambio. Esos gastos para nuestro estado de flujo de efectivo es lo que van a generar ingresos o gastos que no generan salida de efectivo. Luego, ¿qué hacemos? Ponemos la variación de capital de trabajo, ¿no? En la variación de capital de trabajo, ¿de dónde jalamos estos valores? De acá, ¿no? Oye, Jim, acá la variación de la cuenta por cobrar. Tal cual. La cuenta por cobrar limpia que está generando
está generando que se ha incrementado de 19 a 55. Pero tengo que ver qué cosa, los 35 no, el saldo limpio. Este saldo limpio es el que tengo que generar. Este saldo limpio, este incremento, no ha sido algo positivo para caja, sino es algo negativo. El interés por cobrar, el saldo inicial y el saldo final, se incrementó en 1.200. Eso es algo negativo para la caja. Negativo para la caja. La variación del inventario se incrementó, es algo negativo para la caja. Negativo. La variación de la cuenta por pagar. La variación de la cuenta por pagar se incrementó la cuenta por pagar de 17 a 49. Es algo positivo para caja. Variación del impuesto, ¿sí? Esto es algo positivo porque no has pagado el impuesto. La variación de interés por pagar también es algo positivo. Entonces las variaciones están acá. Sumas el resultado más los gastos que no generaron salida efectiva y las variaciones, te tiene que dar bajo el flujo de operación el mismo flujo que tendrías bajo el método directo. Si en caso no te da el mismo, tienes que hacer algún ajuste que no has considerado acá. En el activo inversión no hay ni una variación, financiamiento tampoco y el efecto de diferencia de cambio tampoco presentado. Así que no hay mayor ajuste que podríamos considerar. Esto es simplemente una explicación muy básica para que se pueda entender la lógica. Si desean ampliarlo o implementarlo en sus compañías, excelente, no hay ningún problema para que lo puedan ampliar. Pero eso siempre digo a mis alumnos, ¿no? Impleméntelo con la realidad de su compañía, no es que, oye, acá está, esto no más hago, ¿no? Más procedimientos que realizar. Por ejemplo, cuando ya me contratan a mí para poder hacer un tema de el flujo de efectivo por una empresa eléctrica, una empresa minera, es totalmente distinto para armarlo por una empresa de retail o una empresa industrial. O sea, siempre cada uno tiene sus metodologías para que se pueda realizar el flujo de efectivo. ¿Sí? Muy bien, con esto creo que cumplí este punto. A ver, me dice otra consulta. En el caso de fusión de una empresa, ¿aumenta mi resultado acumulado? ¿Cómo en este caso sería también eliminarlo? ¿Cómo es eso, mi estimada Roxana? En el caso de la fusión con otra empresa, ¿aumenta mi resultado acumulado? ¿Pero qué estás fusionando? ¿Es una empresa que has comprado? ¿Una empresa que has formado? ¿Qué? Porque la norma cuando habla con respecto al tema de las eh, eliminaciones o la presentación de flujo efectivo para empresas de grupo es, no se realiza la adquisición, ¿no? Cuando yo realizo compras de negocios en el extranjero, yo tengo que presentar esto como un efecto neto, ¿no? De la contraprestación del efectivo que se ha generado. Ahora allí, si yo ya compré, ya presenté y luego tengo año 1, año 2 acumulado en la empresa y luego decido fusionar activos y pasivos y voy a preparar el flujo de efectivo para ese ejercicio, ¿qué tengo que hacer? Mi asiento de extra contable. En mi extra contable tendría que extornar todo el proceso de fusión excepto el efectivo. Porque el efectivo que vas a tener, lo vas a mantener único asiento del efectivo porque el efectivo va a presentarse neto, neto. Porque en este proceso de fusión, si yo soy la empresa que tiene un efectivo de 100 y estoy fusionándome con una empresa que ya compré años anteriores y tiene un efectivo de 30, ¿cuánto va a ser mi efectivo al final? 130. ¿Sí? Eso sí no lo puedo externar porque sí genera un efecto de fusión en el efectivo. Las demás partidas de activos y pasivos sí eliminados contra el asiento que se generó de la fusión. Si es en ese caso de año posterior. ¿Sí? Claro, se van a poner sus pasivos y patrimonio en una empresa, pero se entiende que antes esa empresa, ¿cómo se generó la que estás absorbiendo, mi estimada Eliel? ¿La has comprado o la has formado? Yo le he formado una subsidiaria con un capital partiendo de cero. Tenemos que analizar ese punto. ¿Sí? Pero hacer la eliminación se va a eliminar los activos y o sea, va a ser el agente extracontable de la fusión para calcular el flujo efectivo de la entidad que está reportando.
Bueno, con esto cumplo lo prometido, que era deuda. Ahora sí, podemos ver la nueva norma Nicocho. Nada, nada, para ustedes siempre espero que haya sido de su agrado. No se olviden de recomendarnos con sus colegas o sus amigos que quieran aprender normas NIF. Sustentadas, sobre todo, sustentadas. Y es muy importante tenerlos sustentados los puntos de vista que uno maneja. Eso es importante. Ya. Sí, sí, Gustavo, estoy enviando el Excel. Carlos está enviando el Excel, ¿no? Debo entender que Carlos está enviando el Excel, ¿no? Así que jueguen nada más. Sí, claro. Problema. Ya, a ver, volviendo a este punto, para no desconcentrarme. Políticas contables. Las políticas contables. En ese caso, en las políticas contables, tienes que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Una entidad, siempre cuando elabora sus estados financieros, cuando el hecho económico lo vas a presentar en información financiera, vas a necesitar políticas contables relacionadas a reconocimiento, medición o presentación. Esas políticas son los principios, las guías que establece la gerencia para presentar los estados financieros. Y en el caso de flujo efectivo que acabamos de ver, el flujo de efectivo yo lo puedo presentar bajo el método directo o indirecto de la actividad de operación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Coger la política de presentación para el estado de flujo efectivo de la actividad de operación. De la misma manera, los intereses que pago pueden ser operación o financiamiento. ¿Qué voy a hacer? Voy a escoger mi política para fines de presentación. Y pueden darse vacíos contables en ciertas transacciones. Si existen vacíos contables, tengo que desarrollar una política contable, ¿sí? Basándome en literatura contable, en normas similares, en el marco conceptual o en prácticas consolidadas del sector. Por ejemplo, cuando vimos hace un momento el caso del IGB, esa duda que tenía el colega Paula muchos años, ahora ya lo hemos desmenuzado y hemos visto que se tienen dos opciones, presentarlo separado o juntos, porque el impacto no es material. Entonces, escoge la política que vas a generar para fines de presentación. Eh, También cuando tú elaboras los estados financieros, estos estados financieros van a tener estimaciones. Los estados financieros son exactos, no son exactos. Los estados financieros tienen muchas estimaciones. Estimaciones relacionadas para determinar un valor de activos o pasivos, considerando supuestos presentes para que yo pueda ajustar el valor o determinar el valor. Todas las partidas del estado financiero tienen estimaciones. Partiríamos desde el efectivo, que tiene una estimación, por ejemplo, yo tengo una partida en dólares y de manera funcional es el sol. Voy a ajustarlo al tipo de cambio de cierre. Ya, ese tipo de cambio de cierre, ¿cómo se obtuvo? Ah, lo obtuve del SBC. Ya, pero ¿cómo se obtuvo ese tipo de cambio del SBC? Son estimaciones de valores de mercado que se hayan generado una fecha específica, que eso lo hacen los especialistas de BCR para que se obtenga un valor del tipo de cambio. Te estás estimando el valor. No, pero aquí en el efectivo es exacto, ¿no? Que tiene su estimación de por medio, ¿no? En la cuenta por cobrar también tiene su estimación de deterioro de pérdida esperada, donde yo voy a proyectar o estimar cuánto es lo que voy a perder sobre mis activos. El inventario también tiene estimaciones relacionadas al BNR, cálculo de BNR, donde yo estimo los precios de ventas, estimo los costos de venta. La partida que tiene más estimaciones, podríamos decir, el activo fijo, estimación de la vida útil, estimación del valor residual, estimación del método de depreciación, la estimación de cómo voy a recuperar mi inversión. En la parte del pasivo, el costo amortizado, cuando yo aplico el costo amortizado, la estimación es de los flujos, ¿sí? De los flujos que yo espero obtener por pagar este pasivo. Y así, hay muchas estimaciones que podríamos realizar. Pero estas estimaciones pueden cambiar en base a nueva información que tú recibes.
Y al cambiar esas estimaciones, tengo que aplicar también la norma NIC 8. Puede ser que cometa también errores. Estos errores, que pueden ser por tema de fraude o por temas de desconocimiento de la norma, ¿sí? O porque así me lo dijeron o así lo leí. No, tiene sustento siempre. El error por malinterpretar una norma también genera esos tipos de ajustes, errores matemáticos. Esos errores deberían de aplicarse la norma NIC 8 y la norma NIC 8 indica qué es lo que tienes que hacer con esos errores. Bajo un cambio de política, cambio de estimación, la norma NIC 8 maneja dos enfoques, ¿sí? El enfoque retroactivo y el enfoque prospectivo. El enfoque retroactivo normalmente se basa en el enfoque de aplicar la política contable como si siempre estuviese aplicado, o el de preparar el estado financiero como si no se hubiese cometido el error, ya que todo cambio de política, todo cambio de error que se calcule o se determine bajo la norma NIC 8, si fuera material, afectaría resultados acumulados, siguiendo bajo un enfoque de reexpresar los valores que ya había cerrado. Mientras que si yo aplico un cambio de estimación, este cambio de estimación va a seguir una evaluación prospectiva. La nueva información recibida la voy a tratar de esa manera subsiguientemente. Que no necesito por qué ajustar los valores anteriores. ¿Por qué? No es que está mal, simplemente que he recibido nueva información que hace que el valor del activo y del pasivo se vean ajustados, pero de manera posterior. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del enfoque retroactivo, va a afectarse a resultados acumulados, mientras cuando hablamos del efecto prospectivo, va a afectarse a resultados del ejercicio. Entre las políticas contables, como te he indicado, son principios, bases o acuerdos que establece la gerencia para que pueda elaborar sus estados financieros. Estos tienen que estar sustentados. Una compañía tiene que basar en todo el juego completo de las NIF, seleccionar las políticas contables aplicadas a su negocio, ¿sí? Nunca cometas el error de pensar que una NIF va a modificar tu negocio. No, las NIF se adecúan a tu negocio. No, tu negocio se adecúa a las NIF. Y en estas políticas sustentadas o seleccionadas tienen que estar documentados en un manual de políticas contables. Este manual de políticas contables tiene que ser aprobado por la gerencia para la elaboración del juego completo de estados financieros. Va a ser el soporte, va a ser el soporte, ¿sí? Yo ya recibí una llamada de algunos amigos, bueno, compañeros de trabajo, donde me hacían ciertas consultas relacionadas a desarrollo de políticas contables que tenían en sus clientes. Y bueno, siempre dije, ok, ¿por qué me preguntas el desarrollo de la política contable de tu cliente cuando tú eres el auditor? Y tú como auditor, no es que le vas a dar la salida. Tú como auditor, él te tiene que sustentar el porqué. ¿Y el porqué cómo? Con su manual de políticas contables. En el manual de políticas contables tiene que ellos sustentar su posición y en función a esa posición tú vas a revisar. Porque tú como auditor revisas, no haces. El consultor es el que te puede hacer toda la salida. Y, y parte con eso, solicítale un manual de políticas contables a la compañía. No lo tiene y no lo tiene. Entonces tiene su punto de control interno ya, grandazo. Alerta, importancia significativa. Una entidad te elabora su estado financiero, pero no tiene, bajo NIF, pero no tiene el manual de políticas contables que sustentan sus posiciones que ha concluido en el estado financiero. Es importante. Cuando tú desarrollas las políticas contables, estas políticas contables tienen que ser adoptadas de manera uniforme para las transacciones y de naturaleza similar. No pueden ser cambiadas de un periodo a otro periodo porque lo que se busca es la uniformidad en la presentación para que se dé la comparabilidad. ¿Sí? Uniformidad en la presentación para que se dé la comparabilidad. ¿Esta uniformidad se puede romper? Sí, se puede romper. ¿Cuándo se rompe? Oye, casi me pase. ¿Sí? Se va a romper esta
con uniformidad cuando se cambia de políticas. Y las políticas se pueden cambiar vía dos maneras: un cambio mandatorio y un cambio voluntario. El cambio mandatorio, cuando una nueva NIF sugiere una interpretación, y a partir de ahora vas a tratarlo de esa manera. ¿Sí? A partir de ahora, como fue el caso de la norma NIF 16, que a partir de 2019 me exigía que tengo que reconocer el activo y el pasivo por arrendamiento a partir de 2019, ¿no? Que antes no me lo exigía la norma NIF 16. Ahí hubo un cambio de política, sí, para la norma de arrendamiento. Y también puede darse cambios voluntarios, siempre y cuando ese cambio genere una mejor presentación para los usuarios de la información financiera. Este punto de cambio voluntario tienes que sustentarlo bajo el capítulo 2 del marco conceptual, siempre y cuando el cambio sea relevante y una representación fiel que va a generar ese mayor valor para los usuarios de la información financiera. Es decir, la gerencia no se le puede ocurrir cambiar de política cada vez que ellos requieren. No, no, no. Tiene que sustentar el porqué. Por eso cuando hablamos de un cambio voluntario, siempre tiene que sustentarse el porqué. A diferencia de un cambio mandatorio que sí se sustenta porque ya generó una modificación que es mucho más sencilla, pero en el cambio voluntario tienes que sustentar el por qué estás cambiando. Por ejemplo, si yo tengo un cambio de costo al valor revaluado de un activo fijo, le voy a decir por qué. Estoy cambiando mi medición de mis inversiones del costo al método de participación patrimonial. Ya, ¿por qué? ¿Debido a qué? ¿Cómo se genera este mayor valor? ¿Hace comparable ese cambio con otras empresas del sector? ¿Cómo esto facilita al usuario de información financiera el mejor entendimiento de las cifras que estás presentando? Sí, ojo con eso. Este cambio de política, las políticas contables, al tener que ser diseñadas y aprobadas por la gerencia, tienen que tener mucho juicio por parte de la gerencia cuando ellos tienen o determinan sus políticas contables. Pero a veces las NIC manejan un estado gaseoso. ¿Cómo que es un estado gaseoso? Que ciertas políticas a veces no están diseñadas o especificadas en la NIF. Porque lo ideal, lo que es en el Topos Uranus, sería que si una NIF, un hecho económico, tenga su NIF específica y me indica cómo hacerlo. Eso es lo ideal. Pero a veces ciertos hechos económicos no tienen una NIF específica para un tratamiento. En ese caso, la gerencia tiene que desarrollar, tiene la responsabilidad de desarrollar una política contable. Y cuando desarrolla una política contable, tiene que manejar un orden de prelación. Es importante e interesante hablar sobre este orden de prelación. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si yo voy a determinar un orden de prelación, primero la norma te indica que puedes usar como ejemplo una NIF que te hable de algo similar. Es decir, estoy frente a un hecho económico, no hay una NIF específica que trate tal hecho económico. ¿Qué hago? Voy a revisar si alguna NIF me hable de algo similar. Si ninguna NIF me habla de algo similar o parecido, voy a analizar el marco conceptual. Pero si una NIF me habla de algo parecido, ¿sí? Me habla de algo similar, yo la voy a utilizar como ejemplo. Como ejemplo para que pueda desarrollar esa NIF en este hecho económico. El punto que la norma no indica qué tanto voy a usarlo como ejemplo, una parte de la norma o toda la norma. Desde nuestro punto de vista consideramos que el hecho de aplicar una norma completa genera una razonabilidad de la información financiera. Por ende, si tú estás tomando una norma como ejemplo para tratar de desarrollar una política contable, tendrías que considerar también la norma completa. Si en caso que ninguna NIF te indica nada, revise el marco conceptual. En el marco conceptual, si el hecho económico cumple con la definición de los elementos de los estados financieros y los criterios para su reconocimiento, perfecto, lo reconozco. Si no, no lo reconozco. Si en caso el marco conceptual no me indica
procedimiento específico, voy a tomar otros pronunciamientos de otras entidades emisoras. Y en este caso voy a usar como referencia la USGAP. En la USGAP, al usar como referencia, como modelo, puedo desarrollar esa política contable. En la práctica hemos desarrollado políticas contables basándonos en USGAP. Y siempre nos lanzan la pregunta, oye, Jim, pero si la USGAP cambia, ¿yo tengo que cambiar mi política NIF basada en USGAP? Sí. Si la USGAP cambia y tú lo has usado esa USGAP como base para desarrollar tu política contable, tu política también cambia en base al cambio que establece la nueva USGAP. Es interesante ese punto. Y el último es la práctica sectorial. En la práctica sectorial tiene que ser una práctica consolidada. En esa práctica consolidada, yo voy a establecer cuáles van a ser las guías o los principios para obtener los activos y los pasivos, ¿sí? Basados en las políticas contables. A ver, vamos a ver algunos casos de determinación de políticas contables. Sí. A ver, caso 1, determinación de política contable. Se realiza una revisión de la información financiera de una entidad y se presenta un cuadro de Picasso en la sala de directorio. El importe del costo es 3,5 millones y se presenta en el rubro de propiedad, planta y equipo, horas de arte. Dime tú, ¿está bien? Está realizando un proceso de adopción de las normas NIF y la compañía presenta en su directorio un cuadro de Picasso. ¿Estaría más bien que lo presente como PPA? ¿Sí o no? No, porque no es usado para producción. Muy bien, ya Luis. Entonces, ¿cómo lo presentamos? ¿Cómo lo presentamos? Otros activos. Otros activos. No existe el concepto de otros activos. Es como poner otros por revisar, otros por ajustar, ¿no? No existe concepto de otros activos. Tenemos que evaluar nosotros el desarrollo de una política contable, ¿sí? A ver, para este caso, ¿qué diríamos? A ver, existe una NIF intangible, ya, intangible, bienes de consumo. ¿Quién pensaron con la respuesta? Muy bien. Recuerda que un intangible, mi estimado Gustavo, es un activo que no tiene sustancia física.
que prevalece más la sustancia no física. Estamos hablando de cuadro de Picasso. El cuadro de Picasso, yo creería que prevalece la sustancia física, ¿no? Inversiones podría ser. ¿En qué caso podríamos considerar una obra de arte como intangible? A ver, ¿dónde está? A ver, muy bien, Anthony. Muy bien, Paul. Excelente, excelente. A ver, ya. Desarrollamos política contable. Primero, hablamos sobre obras de arte. ¿Existe una NIF específica para obras de artes? No existe. Si no existe una NIF específica para obras de artes, tengo que desarrollar una política contable. En el desarrollo de la política contable, el párrafo 10 al párrafo 12 me establece cuáles son los pasos que tendría que seguir. Que una NIF me hable de algo similar, o bien el hecho económico cumpla con la definición de los elementos de los estados financieros, u otro marco normativo que no contradiga las NIF o las USGAP, la práctica consolidada del sector. Tomando como referencia lo que indica Anthony y Paul, sí, es interesante su análisis. Si yo tengo un cuadro de Picasso, este cuadro de Picasso eh, hace 100 años o hace 200 años vale lo mismo que vale ahora, vale lo mismo que vale ahora, y valdrá lo mismo acá 50 años. No, claro, su valor se va a incrementar o varía en el tiempo, ¿no? Entonces, la característica de este activo que tiene la compañía es que su valor se incrementa en el tiempo, ¿sí? Y al incrementarse su valor en el tiempo, tengo que revisar si alguna NIF me habla con respecto al tratamiento de activos relacionados a que salvaguarda o incrementa su valor en el tiempo. Y en este caso, si hay una NIF que nos sale de algo similar, que es la NIF 40, que trata sobre activos que se espera que se incremente su valor en el tiempo. En ese sentido, ¿qué tendría que hacer la compañía? La compañía tendría que, uno, este cuadro, presentarlo de acuerdo a su política contable como un rubro separado, si es relevante o es material, pero tomando como referencia la NIC 40. Y bajo la NIC 40 tiene dos opciones. Lo mantengo al costo o lo ajusto a valor razonable con efecto en resultados. Si lo mantengo al costo, puedo revelar su valor razonable. Sí, cualquiera de estos. Pero esto aplica para obras de arte que, bueno, sí tengan un mercado activo, ¿no? Oye, Jim, yo compro una obra de arte de IKEA, ¿no? Eso no califica bajo este punto.
porque su valor no se incrementa en el tiempo. No sé si me llegaron a copiar. ¿Me llegaron a copiar? ¿Se entendió? Sí, se entendió, ¿no? Ahora, ¿en qué casos? Acá hay sí un tema discutible que recuerdo unas conversaciones contables que mantenía eh, con unos colegas cuando trabajamos en KPMG. Y en eso hablábamos con respecto al barco de Teseo. Una literatura muy interesante también que plantea Carlos Valle sobre este punto. Y ahora, oye, el barco de Teseo, esa obra de arte, ese barco que está en el museo ahí en Grecia, ¿verdad? Todos dicen que es el barco de Teseo que se unieron con su tripulación y obtuvieron el vellocino de oro. Desde tiempos mitológicos. Pero ese barco ya no es el barco de hace miles de años, porque la madera se ha podrido. Que lo que hacen han cambiado el barco. Parte del barco, y así hasta la fecha, toda la reparación o el mantenimiento que hicieron al barco, todo el casco no es el original del barco de Teseo. Pero todos dicen que es el barco de Teseo, la paradoja del barco de Teseo. Eso no es el barco de Teseo. En este caso, si tú quisieras aplicar un tema de Denis, ¿qué harías? Mira, este barco no, la esencia física, que es la madera, no tiene mucha relevancia que la sustancia no física, la sustancia intangible de saber que es el barco de Teseo, considera el barco de Teseo. Por lo tanto, consideramos que si tú quisieras aplicar para este tipo de obra donde no prevalece la sustancia física, sino la parte no física, se sería un intangible. Eso para complementar un poco la respuesta de Gustavo, cuando comentó que puede ser un intangible. Sí, pero eso sería apreciación. Pero comparto un poco de estas charlas de, exacto, de las comparaciones espontáneas. Y acá tienen el barco de Teseo. Lo voy a poner como ejemplo, la paradoja del barco de Teseo, para que se recuerden a veces. Ya, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ya. Se realiza la importación de mercadería bajo la condición FOB, que fueron embarcadas el 15 de diciembre de 2022. El importe del costo es 120.000. Esto se procede en el rubro de inventarios por recibir. ¿Estarías de acuerdo o no estarías de acuerdo? Yo creo que se analizó inclusive en el marco conceptual. Exacto, exacto, mi estimado ya Luis, ¿no? En este caso que hemos dedicado es condición FOB. ¿Qué decimos? Ya lo hemos tratado esto de acá, sí, ya lo hemos tratado y hemos explicado cómo es que se va a tratar esto, ¿no? En este punto, ¿qué indicaríamos? Hay una NIF específica para tratamientos, para activos por recibir.
Ajá, muy bien, ya quedó claro el mensaje que no hay una NIF específica. Lo que haces, desarrollas tu política contable. No vamos al marco conceptual directo, no, tienes que evaluar primero si una NIF te habla sobre eso. No te olvides este orden de prelación, mi estimado Yanis. ¿Sí? Hay una NIF específica, no existe una NIF específica para reconocimiento de activos por recibir. Por lo tanto, desarrolla tu política contable de acuerdo a este orden de prelación. Ninguna NIF te habla tampoco de algo similar. Así que vamos de frente a la definición de los elementos y principios de reconocimiento. Si este hecho económico cumple con la definición de activo y el principio de reconocimiento, se reconoce. Que diríamos, ok, sí cumple con la definición de activo, porque es un recurso económico sobre el cual tengo control y viene de evento pasado. ¿Por qué tienes control? Porque lo controlas desde la fecha de embarque, el 15 de diciembre, donde bajo condiciones FOB, tú puedes dirigir el uso y controlar o restringir los beneficios económicos de la mercadería. Y si es relevante y una representación fiel del hecho económico, esencia sobre la forma. Por lo tanto, diríamos que esto sí se reconocería a la fecha de embarque y documentalo en tu manual de políticas contables en el momento de reconocimiento para un activo por recibir, tomando como referencia este punto. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro este ejemplo? Sí. Si te percatas, estamos haciendo uno por uno para que se pueda entender. A ver, me están reclamando ya, muy bien. Eh, Vamos al break. Sí, me están reclamando un pequeño break. Retomamos el break y regresamos para que podamos abrir más nuestra mente relacionado al desarrollo de políticas contables. ¿Está bien? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos yendo bien? Sí, vamos yendo bien. Muy bien, muy bien. Sí, dale, dale. Entonces vamos a un break y regresamos. Regresamos en 15 minutitos. ¿Está bien? 15 minutos regresamos. Mientras tanto, van revisando este casito 3, me van a decir qué haríamos al respecto. ¿Ya? Dejo este paso. Vamos a break y regresamos. Ya, muy bien. Ahora, en este caso tenemos, se realiza un arrendamiento del servidor arrendado. Ahora, se realiza el arrendamiento de un servidor. Tenemos el arrendador ABC, tenemos la arrendataria X y Z. El plazo de arrendamiento es 4 años, la vida económica es 5 años, el importe del costo es 1.200.000 y las cuotas anuales de alquiler es 450. ¿Sí? Tenemos este arrendamiento. A ver, en este caso, desde el punto de vista del arrendador, sí, punto de vista del arrendador, ¿qué tendríamos que hacer con respecto al arrendamiento? ¿Qué tiene que hacer el arrendador?
Arrendador, no arrendatario, sino por arrendador. A ver, desde el punto de vista del arrendador, ¿hay una NIF específica para un contrato de arrendamiento? Sí, la NIF 16. La NIF 16 dice que si un arrendador va a ir aplicando o reconoce un contrato de arrendamiento para su cliente, va a reconocer o aplicar la evaluación si este arrendamiento es un arrendamiento operativo, un arrendamiento financiero, de acuerdo a los indicadores que establecen el párrafo 63 y 64. Basta que cumpla cualquiera de los puntos indicados en el párrafo 63 y 64 de la norma NIF 16, va a concluir que es un arrendamiento financiero. Si no concluye ninguno, es un arrendamiento operativo. Eso es lo que dice la NIF específica. Muy bien. Entonces, en este caso, se evalúa el párrafo 63. Bajo el párrafo 63 establece lo siguiente. El arrendador transfiere la vida del activo subyacente al final del plazo de arrendamiento. Si no sabes qué, no transfiere. Porque simplemente es un arrendamiento de un servidor. El arrendatario tiene la opción de comprar un activo subyacente a un precio que espera suficientemente inferior al valor razonable. El contrato no tiene opción de compra, no aplica. Pero el punto C te dice, el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo subyacente, incluso si la propiedad no se ha transferido al final. Muy bien, yo no le voy a transferir al final el activo, pero tengo que evaluar si el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica. Entonces, en este punto nos hacemos la pregunta, ¿qué cosa quiere decir cubre la mayor parte de la vida económica del activo subyacente? Esto de acá no está definido en la norma NIF 16. Entonces es un vacío contable. Al ser un vacío contable, tú como preparador de información financiera, ¿qué vas a decir? Tenemos que definir qué cosa quiere decir cubre la mayor parte de la vida económica. Entonces voy y aplico el párrafo 10 y 12 del anexo 8, donde me da el orden de prelación. En el orden de prelación, digo, hay una NIF similar que hable con respecto a cubre la mayor parte de la vida económica. No. El marco conceptual me define conceptos de cubre la mayor parte de la vida económica. No. Entonces tengo que buscar otros pronunciamientos más recientes de otro cuerpo normativo que no contradiga las NIF. Y en este caso, en US GAAP sí tenemos el AC 704 relacionado al arrendamiento. Y como las US GAAP son muy específicas, acá sí define que si el plazo del arrendamiento supera o igual al 75% de la vida económica, entonces se considera que cubre la mayor parte de la vida económica. Ah, muy bien. Entonces yo utilizo este parámetro como guía para que yo pueda definir qué cosa quiere decir cubre la mayor parte de la vida económica. En este caso, ya que la NIF no define esto, yo determino mi política contable basándome en US GAAP, donde indica que si es mayor o igual a 75% cubre la mayor parte de la vida económica, hago ese cálculo, ¿no? En ese cálculo establezco cuánto representa el plazo de contrato con respecto a la vida económica, el 80%. Por lo tanto, ¿qué diría? Bajo mi política contable que he definido, si supera el 75% o iguala, sí cubre la mayor parte de la vida económica. ¿Qué hubiese pasado si el plazo de contrato era solamente 2 años? Oye, Jim, son 2 años y el plazo cubre el 40%. Ah, entonces digo que no. Pero como el plazo de contrato es 4 años de 5 años, diríamos que sí cubre la mayor parte de la vida económica. Si concluyes que sí cubre la mayor parte de la vida económica, ¿qué es lo que vas a hacer? El arrendador va a contabilizar la operación como si fuera un arrendamiento financiero. Y si es un arrendamiento financiero, lo que te indica la norma NIF 16, que voy a tener que proyectar los flujos y reconocer
proyectar los flujos y reconocer una tasa implícita. ¿Qué es este valor razonable? Digamos, su valor razonable al inicio es este valor de acá, 1.200.000. ¿Y qué es lo que yo voy a cobrar? Yo voy a cobrar de manera mensual o de manera anual durante 5 años estos 450.000. 450.000, 450.000. Entonces, la tasa implícita de esta inversión, de este arrendamiento financiero es 18%. ¿Qué quiere decir esto de acá? Quiere decir que hoy estás vendiendo tu activo a 1.205.000 y que vas a cobrarlo en 4 cuotas de 450, y esto te genera un cobro total de ¿cuánto? De 1.800.000. Por lo tanto, vas a cobrar 1.800.000 en cuotas con un costo de valor razonable de 1.250.000. Es decir, quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que tu tasa implícita es 18% al respecto. En ese sentido, el principal que yo voy a reconocer, que es el 1.200.000, acá no hay ni interés ni cuota, acá sí voy a reconocer esto por esta tasa implícita. ¿Está? Ya está y ya está. Este sería mi cuadro de amortización de la inversión. Cuadro de amortización de la inversión en arrendamiento financiero. Esto de acá, ¿cómo es que voy a reflejarlo? Yo voy a reflejar en la contabilidad del arrendamiento financiero lo siguiente. Voy a reconocer la cuenta por cobrar por arrendamiento financiero basándome en el ingreso por arrendamiento financiero, que es el valor razonable del activo subyacente que estoy transfiriendo. Voy a tener que dar de baja el activo. En la baja del activo va a ser como su costo de la generación, 1.200.000, que representa el valor en libros que tenía el activo, 1.200.000, contra el PPA. Este va a ser mi asiento del arrendamiento financiero. Al cierre del ejercicio, cierre del año 1, ¿qué es lo que voy a hacer al cierre del año 1? Lo que se va a hacer al cierre del año 1 es reconocer una cuenta por cobrar, un ingreso por arrendamiento financiero y la cobranza. La cobranza. Eso de acá. Este es el asiento del interés del año 1 y luego la cobranza de la cuota, los 450. Entonces, Jim, toda esa es la dinámica, sí, pero esta dinámica, ¿cuál fue el detonante de hacer este registro contable? El detonante de hacer todo este registro contable que va a afectar a la información financiera fue mi política contable que yo había definido, que quiere decir cubre la mayor parte de la vida económica. Y no lo he usado tomando en cuenta NIF, sino lo he usado tomando en cuenta US GAAP. US GAAP para determinar toda esta dinámica contable. ¿Se llegó a entender, mis estimados amigos? ¿Se llegó a entender? ¿Se llegó a entender? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿se llegó a entender? ¿Están ahí? ¿Se llegó a entender? Ya volvimos de break. ¿Se llegó a entender? Ya. Ahora, vamos a ver el enfoque retroactivo. Sí, el enfoque retroactivo, cuando cambiamos de políticas contables. ¿Alguna consulta antes de avanzar? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? A ver, último caso. La entidad ABC recibe una maquinaria de generación de energía donada por un tercero, que no es el accionista ni el Estado. Tiene una vida útil
económica de 10 años y el valor de tasación a la fecha de recepción es 3,5 millones. Dime tú, ¿este tipo de transacción lo incluirías en los estados financieros de la compañía, sí o no? ¿Y por qué? ¿Se incluiría o no se incluiría? ¿Qué opinas? ¿Lo incluirías ese activo que estás recibiendo en calidad de donación? A ver, ya. ¿Y cómo registrarías, mi estimada María, mi estimado Anthony? ¿Cómo registrarían la operación? A ver, ya, pero ¿cómo registraríamos la operación? ¿Cuál sería el asiento contable? Activo fijo y otros ingresos. Ya, sí, reconocería acá 333, PPA y la cuenta 75, otros ingresos. Ingresos diversos, 3,5 millones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Vamos, participen. Sí. Varios alumnos solo participando. ¿Por qué? ¿Se entiende la pregunta, estimados colegas? ¿O, o está confuso? ¿Están de acuerdo con el asiento contable? Por favor, me van a ver como loco hablando de la computadora nada más. Ya.
A ver, ¿por qué ingresos? ¿Por qué otros ingresos? ¿Por qué otros ingresos? ¿Por qué ingresos? Porque es un aumento de los activos. Ya. Muy bien. Como auditor, tú siempre siéntate en la facultad. Es un amigo, Francisco Patiño, auditor Price, me hizo un comentario con respecto a cómo ser un buen auditor. Solo pregúntale el por qué. ¿Por qué has hecho esto? Y te tienen que sustentar bien. Te tienen que sustentar técnicamente el por qué. Me topé con este caso cuando entré como consultor de una empresa eléctrica de Grupo Jonafe. Y primero estaba viendo el tema de la NIF 15, NIF 16, NIF 9, todo su proceso de implementación, pero siempre sale más en su estado financiero. Y esta empresa eléctrica tenía activos que recibían calidad de donación, había sido auditado, y le pregunté, ¿y la dinámica que le aplicas cuál es? Ah, mira, nosotros reconocemos activo contra otros ingresos, porque es un activo donado que no se usó nada. Ya, pero ¿por qué? Mira, allí esto se reconoce porque, bueno, cumple con la definición de ingreso, incrementa el valor de los activos, disminución del valor pasivo que afecta el resultado distinto de las transacciones con accionistas. Los accionistas no nos han regalado activos. Si nos hubiesen regalado los accionistas, sería activo contra patrimonio, pero como no, es ingreso. Entonces, acá sí se le indicó ya muy bien. Está bien que estés analizando técnicamente bajo la definición del marco conceptual, un vacío contable, pero no puedes hacer eso con respecto al tratamiento relacionado a la evaluación de activos en calidad de donación. Primero, tienes que seguir un orden de prelación. Dentro de ese orden de prelación, ¿qué tienes que hacer? Yo no tengo que hacer primero la pregunta si existe alguna NIF que trate esto de manera específica. ¿Existe alguna NIF que hable con respecto al tratamiento de activos recibidos en donación? La respuesta va a ser simple, no existe. No existe. Las NIF no dan guías, no dan pautas relacionadas a cómo es que voy a reconocer activos recibidos en calidad de donación por parte de terceros. No indica. Entonces, si no existe, ¿qué tienes que hacer? Desarrollar una política contable. Y en desarrollo de política contable vas a seguir este orden de prelación, ¿no? Primero, segunda NIF te habla de algo similar. Segundo, el marco conceptual. Tercero, otro marco normativo. Y cuarto, la práctica consolidada del sector. Entonces, ¿qué hacía la compañía? ¿Sí? La compañía eléctrica. Ya muy bien, Jim. Perfecto. Gracias por tu interpelación. Y esto de acá, otros ingresos, cumple con la definición de ingreso que establece el marco conceptual. Por eso lo reconozco. Ya muy bien, pero ten en cuenta lo siguiente, que tú no puedes darte un salto de garrote, un salto de garrocha. No puedes hacer eso. Tienes que seguir ese orden de prelación. Si tú me indicas que vas a reconocer este activo contra ingresos, porque cumple con la definición de los elementos de los estados financieros de ingreso, pero has hecho la evaluación según NIF te habla de algo similar o algo parecido.
¿Hay alguna NIF en donde tú recibes un activo no monetario sin ninguna contraprestación alguna? Bueno, ahí no lo hemos revisado. Ya, muy bien. Entonces, déjame decirte que sí. Existe una NIF que habla de algo similar, que es la NIC 20. Oye, Jim, pero la NIC 20 son subvenciones de gobierno. Sí, pero ten en cuenta que esta norma NIC 8 te permite que puedas usarlo de manera similar. Yo sé que no es un tratamiento específico. Yo sé que no es una subvención recibida, pero la NIC 20 te habla de cómo es que una compañía tiene que actuar cuando recibe un activo no monetario sin ninguna contraprestación. Y en la NIC 20, el tratamiento de subvenciones es la que vamos a usar para este tipo de circunstancias de subvenciones, a manera de ejemplo, a manera de ejemplo. Ah, ¿cómo se reconocería esto de acá? Al cliente se le dijo, hey, esto no va, esto de acá no va, no manches el resultado del ejercicio. Al aplicar la NIC 20, al aplicar la NIC 20 para el tratamiento como ejemplo, se usa la dinámica, las directrices para subvenciones recibidas para activos no financieros. Activos no financieros. Dentro de esas directivas específicas que podría seguir para las subvenciones de activos no monetarios, la NIC 20 indica cómo es que vamos a reconocer. Estas se van a tener que reconocer únicamente bajo dos modalidades que establece la compañía. Uno puede ser al valor nominal o dos al valor razonable. ¿Sí? Si yo reconozco, mando en el reconocimiento inicial, el valor nominal va a ser el valor cero, nulo, que no me costó. Pero si lo reconozco un valor razonable, ese valor razonable va a ser el valor que tendría el activo no monetario. Pero al reconocer ese valor no monetario, ¿sí? Voy a tener que determinar un pasivo por ingreso diferido. Y eso es lo que establece la NIC 20. ¿Sí? En la NIC 20, el tratamiento que voy a plantear, esto lo que estoy explicando, lo voy a plantear acá. La NIC 20 usa como ejemplos, como guías para el reconocimiento de las subvenciones no monetarias, y estas de acá se pueden basar en dos. En el reconocimiento inicial a cero o al valor razonable como subvención o ingreso diferido. Esta decisión elige la gerencia. Elige la gerencia. ¿Cómo es que vas a decidir reconocer? Si reconoce el valor razonable, ¿contra qué se iría? Iría contra un ingreso diferido. Y hacer un ingreso diferido, esto se va a tener que reconocer un gasto y un ingreso. Un gasto y un ingreso en la medida que se va afectando el resultado del ejercicio. ¿Sí? A ver, ¿qué quiere decir este acento? Ok, a ver, mira. A
Acá vas a poner el PPA, que estás reconociendo, pero contra un ingreso diferido. Cuando deprecias este activo, esto entre la vida útil que son 10 años,